Dice, repasando los contenidos del cuatrimestre pasado sobre potenciales de acción y sinapsis, los potenciales postsinápticos pueden sumarse espacial y temporalmente. Es la forma más simple de integración sináptica. Analizar el siguiente modelo y señalar el posible resultado de la integración en cada caso. Buenísima, gracias Andy. Vamos primero, antes de pasar a eso, quería que repasáramos bien lo del potencial de acción porque vamos a hablar un montón de lo que son las estructuras y el proceso, así que si alguno se anima a decir lo que ve en la figura, a lo que recuerdan de cómo se da la sinapsis, en particular química en este caso, si alguien lo quiere contar, buenísimo, si no, lo hablo yo. ¿Alguien se anima? Bueno. Teníamos el potencial de acción que venía, recuerden que tenemos el botón sináptico, la hendidura y la membrana posináptica. Vamos a tener que la despolarización en el axón presináptico va a generar la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio ingresa y a su vez induce la secreción en la unión de las vesículas que tienen los neurotransmisores con la membrana presináptica. Se liberan los neurotransmisores a la hendidura, que se unen a su vez a los receptores, que pueden ser metabotrópicos o ionotrópicos, de la membrana posináptica, ¿sí? Bien. Las sinapsis pueden ser excitatorias o inhibitorias, y eso va a depender del neurotransmisor y a su vez de el canal al que estén acoplados, ¿sí? Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia en el sistema nervioso central, y cualquier neurotransmisor en sí que sea excitatorio lo que va a generar va a ser la despolarización de la membrana, ¿sí? ¿Qué puede o no llevar? Ahora lo vamos a ver, a que llegue ese potencial de membrana, llegue al umbral y se desencadene o no el potencial de acción. En cambio, en las sinapsis inhibitorias va a pasar lo contrario. Sabemos que el inhibidor por excelencia en ese caso es el GABA, va a inducir la entrada de cloro, y al contrario, va a hiperpolarizar la membrana y la va a alejar de ese umbral que induce el potencial de acción, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de cómo es la estructura? Ay, a ver si se me pasa la... Ahí está. De cómo es la estructura de la neurona, tipo, y como lo ven acá en este grafiquito. Las partes que tenía la neurona, que quiera más o menos decirlo. Bueno, teníamos el soma. Ah, bueno, dale vos. Mejor. Ujú. Bien. Ujú. Bien. Bien, genial. Lo que les quería recalcar de acá son en parte las dendritas. El TP es de integración sináptica. Las dendritas, y en particular en el cono axónico, es donde se va a dar esa integración. Cada dendrita va a realizar una sinapsis distinta, que a su vez puede tener, que después lo vamos a ver, unidades más especializadas, que son las espinas, y tienen una particularidad que las diferencia de lo que es el resto del axón. El axón, como vos dijiste, tiene la mielina, que lo que le va a permitir es un aislamiento del potencial de acción y que no se disipe la energía que va por el axón, ¿sí? En cambio, las dendritas no tienen ese aislamiento. Entonces, la particularidad que van a tener es que todos esos potenciales excitatorios o inhibitorios posinápticos que generemos se van a disipar. Entonces, la fuerza que podrían haber generado va a depender de la sumación que se dé a nivel del cono, ¿sí? Pero se pierde. Y en algunos casos, en algunas unidades especiales, pueden regenerarse esos potenciales en las dendritas, pero bueno, es medio complicado. Si lo quieren leer, eso está en el burón. Bien, ¿alguien que quiera decirme la diferencia entre la integración espacial, o sea, la sumación espacial o la sumación temporal? O antes de eso, la diferencia entre los potenciales posinápticos excitatorios y los inhibitorios.
Bueno, los potenciales excitatorios justamente lo que hacen es despolarizar la membrana y favorecer que lleguen al umbral. No determina que sí o sí se llegue al umbral y que se genere un potencial de acción, pero sí despolariza la membrana o aumenta ese potencial de membrana, ¿bien? En cambio, los inhibitorios generan lo contrario, ¿sí? Es bien lo que dice el nombre. Y alguien que quiera decir ahora lo que es la sumación espacial y la sumación temporal, si se animan, lo que les salga, no importa si lo dicen mal. La sumación espacial no es cuando se suman los potenciales que ocurren en distintas partes de la neurona, y la sumación temporal sería los que ocurren a distinto tiempo, sería en el mismo lugar, ¿entiendo? Exacto. En la sumación espacial se da en en diferentes sinapsis, pero al mismo tiempo, como que disparan juntas. Entonces se suman a nivel del cono axónico. En cambio, en la sumación temporal es a diferente tiempo, pero por ahí en una misma sinapsis. Y eso lo ven, no sé si está en el grafito que vemos acá, por ejemplo, este es de sumación espacial. Y fíjense, bueno, acá no tenemos, en el primero es un solo potencial. Fíjense que no llega al umbral. Entonces no se desencadena ningún potencial de acción a nivel del axón. Fíjense, acá tenemos dendrita, cono y axón. En cambio acá se sumaron dos espacialmente. Fíjense, acá hay una dendrita, acá hay otra dendrita, que se dan en la misma unidad de tiempo, en el cero. Y si se llega al umbral, por tanto se desencadena un potencial de acción. Y ahora, si miramos en el temporal, fíjense que tenemos como estas pancitas, o sea, primero llega uno, después el otro, y después el otro, y ahí se suman todos, y sí llego al umbral. ¿Sí? Fíjense que se da en otra unidad de tiempo. Estos son milisegundos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí, con todo esto, podríamos responder a lo que nos preguntaban acá. Tendríamos que determinar si esta integración, de acuerdo a todas estas sinapsis que teníamos, iba a ser excitatoria o inhibitoria. ¿Ustedes qué creen? Exacto, sí, muy bien. ¿Entienden por qué no? Lo que vamos a hacer es sumar los excitatorios en cuanto a los inhibitorios. Porque todo eso se va a integrar, como dijimos, en el cono axónico, ¿sí? O en la zona gatillo, que también le dice. Después pasamos al otro punto, que básicamente es hacer lo mismo que lo anterior. Si la neurona presináptica inhibitoria provoca salvas de potenciales de acción a una frecuencia de 10 potenciales de acción por segundo, y la neurona excitatoria de 3 potenciales de acción por segundo durante el mismo periodo de tiempo, esperaría que se disparen potenciales de acción posinápticos, ¿y por qué? ¿Alguien que quiera responder? Por lo menos si se desencadenan o no, después del por qué lo hablamos todos juntos de última. Yo había entendido que no se desencadenarían, porque a pesar de que, yo tengo como que a pesar de que se den 10 potenciales de acción, a pesar de que 3 neuronas den potenciales de acción excitatorios, no me sale. Venías re bien, está bien, a pesar de que tenés 3 excitatorios, los 10 inhibitorios le ganan, básicamente, ¿no? Tenemos la frecuencia, o sea, fíjense que lo que dice, que es en la misma unidad de tiempo. Si es en la misma unidad de tiempo, va a ser sumación espacial. Entonces son diferentes sinapsis que van a llegar al cono axónico y vamos a tener 10 inhibitorias sobre 3 excitatorias, o sea, no se va a desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? Venías re bien, Isaac. Después, la segunda pregunta dice, si la frecuencia de disparo de potencial presináptico excitatorio ocurre 10 milisegundos antes con una frecuencia de 10 potenciales de acción por segundo que el disparo presináptico inhibitorio con la misma frecuencia. ¿Alguno? Claro, ahí sí se dispara porque como que al haber un potencial excitatorio previo, va a permitir como que la neurona esté más despolarizada. Entonces como que va a estar más susceptible a la excitación y ahí sí se daría el potencial.
del estilo. Exacto. Aparte, 10 milisegundos es un montón en términos de sinapsis, porque es tan rápido que 10 milisegundos, o sea, ya está, ya disparo. ¿Sí? ¿De acá se entiende? ¿Seguimos o alguien tiene una duda? Seguimos. Bueno, acá lo que nos va a hablar, no puedo ver la consigna, pero hay que leer el texto. Lo que nos cuenta es, y lo que vamos a ver de acá en adelante, es la actividad de la nicotina y cómo afecta en todo lo que es la adicción y las conductas de búsqueda. ¿Alguien que quiera leer el texto rapidito? Si no, lo leo yo, no era. Ahí lo leo si no hay problema. Dale. Dice, la nicotina se destila con el encendido de la combustión del cigarrillo y pasa a ser inhalada junto al alquitrán del tabaco. La absorción de la nicotina se inicia muy lentamente en las membranas biológicas de la boca. Cuando el humo del tabaco alcanza las pequeñas vías respiratorias y los alvéolos pulmonares, la nicotina se absorbe rápidamente independientemente del pH del humo. Por lo tanto, las concentraciones de nicotina en sangre aumentan rápidamente mientras se está fumando y alcanzan un máximo cuando se acaba el cigarrillo, es decir, pasados unos 10 a 15 minutos. Una vez absorbida la nicotina, pasa al flujo sanguíneo y empieza a ionizarse. Se ha descrito que la unión de esta sustancia a proteínas plasmáticas es inferior a un 5%. Después, la nicotina se distribuye extensamente en la sangre a los tejidos corporales con un volumen de distribución que depende del peso corporal. La captación de nicotina por parte del cerebro es rápida e intensa de acuerdo con el máximo alcanzado en las concentraciones arteriales. De este modo, las concentraciones en sangre decrecen 20 o 30 minutos después de la administración de la droga. La activación nicotínica del receptor de N-acetilcolina central alfa-4 beta-2 en las neuronas dopaminérgicas de las regiones A10 y A9 del área tegmental ventral induce un notable incremento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Este receptor parece ser responsable de los efectos reforzadores y adictivos de la nicotina del tabaco. Con la retirada del tabaco se produce una disminución drástica de la concentración de dopamina en el núcleo accumbens. Esta reducción provoca cada uno de los síntomas que constituyen el síndrome de abstinencia del tabaco. La terapia de sustitución de la nicotina mediante parches transdermales permite la administración continua de nicotina, pero a la dosis mínima soportable. De este modo, los receptores nicotínicos y dopaminérgicos pueden readaptarse gradualmente tras la retirada del tabaco y así se minimizan los síntomas de abstinencia. Genial, muchas gracias. Antes de mostrarles el diagrama de flujo que hice, lo que hice ahí abajo, de genero una hipótesis de cómo atraviesa cada barrera. ¿Qué piensan ustedes? O por lo menos, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Porque si tiene efecto en el área tegmental ventral y demás, claramente atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Cómo lo haría? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo entendido como que difunde. Encontré en un paper que difunde. Lo que sí me generó como conflicto es que va ionizada la nicotina y muy poca unidad proteína. ¿Y cómo hace para difundir? O sea, o es un ion muy pequeño. Me quedó esa duda. Capaz que es repava, pero... No está bien. No tengo ni idea del tamaño de la nicotina, la verdad. No sé si alguno de los chicos sabe. Pero sí sabía que difundía porque es muy liposoluble. También ingresa a nivel intracelular y se acumula en las neuronas. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que claramente es una molécula muy liposoluble. Pero me mataste con la pregunta, la verdad. Si querés después averiguo, no sé si alguno de los otros chicos sabe. Yo encontré que depende del pH del medio. A menor pH y mayor concentración de protones en el medio se ioniza más rápido. Claro, bien. Bueno, nos quedamos con eso. Y eso ya es irse muy a fármaco. Claro, o sea, no pasa nada si no saben cómo entra la nicotina en realidad, porque nada, no estamos en fármaco, ni toxicología, ni nada extraño. Es medio un dato de que sabemos que, bueno, que si es liposoluble va a atravesar la membrana, o si está ionizado no lo va a atravesar y demás. Pero en particular, ¿qué pasa con la nicotina? No se lo van a tomar.
Sí le pueden tomar como ejemplo lo que va a pasar en todo el circuito de recompensa, que es lo que vamos a seguir viendo. Bien, y el cuadrito sería este. Se fuma el cigarrillo, la nicotina se va a absorber en bocas y en vías respiratorias y alvéolos, va a pasar a la sangre, de sangre lo que decíamos, una parte muy pequeña de ironía proteínas, el resto va libre, se distribuye en los tejidos. Eso que habla del volumen de distribución es cuánta cantidad está distribuida a nivel de los tejidos o en sangre, ¿sí? Es de fármaco, eso no importa. Después va a ser captada por el cerebro, que es lo que dijeron, va a difundir por la barrera hematoencefálica, se va a unir al receptor de nicotina a nivel del área tegmental ventral, donde va a inducir la liberación de dopamina hacia el núcleo accumbens. Bien, y eso va a llegar a su vez a la neurona espinosa mediana, que después vamos a hablar un poquito de eso. Antes que me olvide, también teníamos esta parte del texto que voy a leer. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral del sistema mesolímbico reciben dos principales inputs excitatorios, de neuronas colinérgicas del tegmento laterodorsal y núcleos pedúnculo-continuos. También de neuronas glutamatérgicas del córtex prefrontal. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral envían sus eferencias al núcleo accumbens. Inicialmente la nicotina causa la activación de los receptores nicotínicos que se encuentran sobre estas neuronas, que son distintos subtipos acorde a las unidades que los componen. Antes de seguir, yo les quería mostrar, a ver si aparece. Ahí está. Este cuadrito. Esto después yo se los voy a explicar un poquito más, lo que son los sistemas moduladores difusos, que la verdad no sé si este año tienen teórico, si van a tener o no, si ya tuvieron, la verdad que no me fijé. Pero básicamente, ¿tuvieron de los sistemas moduladores difusos? Lo vimos en un TP. Ah, o sea que están hechos unos capos. ¿Qué vías entonces son las que están mostradas ahí? ¿Alguno me quiere decir? Mónica los mandó al muere. El Lo núcleo vimos, sería nosotros lo habíamos entendido. Sería la que va desde el área tegmental ventral a la corteza prefrontal, sería la mesocortical, y la que va desde la sustancia negra al núcleo accumbens, la mesolímbica. Y después está la nigroestrial, digo. Y después tendríamos las otras que no está, la tuberoinfundibular infundibular y una más. Pero estas son las que nos tenemos que centrar más que nada la del área tegmental ventral y corteza y la del núcleo accumbens, ¿sí? Que nos vamos a centrar más en este TP. Entonces lo que tenemos que hacer es ver este modelo, ¿sí? Y después ubicar cada una de las áreas. Acá estaríamos en el área tegmental ventral y esta neurona llegaría al núcleo accumbens, la que es la de dopamina, ¿sí? Lo que nos pedía era marcar en el modelo todas aquellas sinapsis que eran, o sea, los receptores presinápticos y los postsinápticos, en este caso de nicotina, y después los de GABA y los de glutamato. Bueno, esto se los voy a ir marcando yo porque no me lo pueden marcar ustedes, pero tenemos los receptores de los nicotínicos, vamos a tener los receptores presinápticos y los postsinápticos. Los alfa 7, que después, o sea, ambos receptores después los vamos a describir bien más adelante en el TP, los alfa 7 van a ser siempre presinápticos y los alfa 4 beta 2 postsinápticos, ¿sí? Después vamos a tener los de glutamato y los de GABA. Los de glutamato, que hay diferentes tipos, estaban los kainatos, los NMDA, los ionotrópicos y demás, están en esta área, son postsinápticos. Acá están los de GABA, que también los vamos a tener acá porque hay otra sinapsis, acá hay otro alfa 4, beta 4, beta 2 digo. Y después teníamos que determinar si la sinapsis va a ser excitatoria o inhibitoria. Por ejemplo, ¿el glutamato es excitatoria o inhibitoria? Es excitatorio. Bien, ¿y el GABA? inhibitorio. Inhibitorio. Bien. ¿Y las colinérgicas? Excitatorio también. Bien, buenísimo. Y después nos pedía que complete el modelo con la terminal dopaminérgica que llega al núcleo accumbens y los receptores. La verdad no lo hice, pero llegaría al núcleo accumbens y los receptores que va a tener, después lo vamos a ver bien, se dividen en el grupo D1 y D2 y van a ser los asociados a proteína GS y a proteína G, ¿sí? Después los vemos bien iguales. Bien. Entonces, dice, completa el modelo para corroborar que las acciones de la nicotina sobre el sistema dopaminérgico mesolímbico son
estimulación de los receptores nicotínicos posinápticos, alfa 4 beta 2 sobre neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, y estimulación de receptores nicotínicos presinápticos alfa 7 sobre neuronas glutamatérgicas, que son aferencias de las neuronas dopaminérgicas. Es decir, que va a estar estimulando tanto a nivel presináptico como a nivel posináptico. O sea, va a favorecer la excitación que tiene el glutamato sobre la neurona dopaminérgica y también va a actuar directamente sobre la neurona, ¿sí? Y los que le tiene que quedar de acá también es esto. Los receptores alfa 7 son presinápticos y los alfa 4 beta 2 son posinápticos. Puse eso, ¿no? Porque no lo estoy viendo. Ahí ya veo que lo puse mal. Sí, está bien. Ay, corrito. Paren, ¿eh? ¿Qué toqué? Ya va, parezco una abuela tocando esto. Se ve todo bien igual. Sí, yo sé que ustedes lo ven bien, pero me tapé todo. Ahí está. Ahí está, listo. Bien, seguimos. ¿Alguien quiere leer el enunciado, porfis? Dale. Bien. No, si alguien se anima a decir qué estamos viendo, el grafiquito que muestran ahí, la diferencia entre los dos. Esta de acá al costado, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es el estudio electrofisiológico, como dice, de las neuronas dopaminérgicas. Y lo que vamos a ver es la diferencia entre el control y un paciente con nicotina, o sea, el paciente que no consumió nicotina y el que sí lo tiene. Entonces, la diferencia entre ambos va a ser estas espigas que se ve acá, que son de mayor amplitud, con mucha mayor frecuencia con respecto a estas que se ve acá. Bien, entonces lo que nos pregunta acá es si esas espigas son potenciales de acción, potenciales generadores o compuestos. Y son potenciales de acción, ¿sí? Y otra cosa que nos preguntaba, o sea, ¿por qué es esto? Porque justamente como veíamos antes, la nicotina genera una estimulación sobre los receptores, una estimulación sobre las neuronas dopaminérgicas, ¿bien? Y después lo que nos dice que si se observa detenidamente el registro electrofisiológico del control, se detecta que también presenta actividad, aunque no esté estimulado por nicotina. Eventos similares han sido estudiados en el cuatrimestre anterior. ¿Entienden qué parte es eso que hice? O sea, este control, incluso sin estar estimulado por nicotina, tiene disparos. ¿Y eso de qué me habla a mí? O sea, ¿qué propiedad va a tener la membrana que va a permitir que hayan disparos eléctricos, o sea, potenciales de acción? De la excitabilidad de la membrana. Sí, no. Por ahí va. De la capacitancia. Tampoco. Pero De va la por ahí. conductancia. ¿Cómo? De la conductancia. Te estoy tirando todo. ¿Estás tirando? Es del automatismo. O sea, las neuronas dopaminérgicas pueden eliminar de manera tónica, que eso lo vamos a ver ahora, cierta cantidad de dopamina que va a generar un potencial de acción. O sea, van a generar potenciales de acción y liberar cierta cantidad de dopamina de manera tónica. Entonces, por eso nos pregunta qué otro tejido presenta automatismo. El miocardio. Bien, perfecto. Bien, entonces acá nos habla de que este tipo de descarga, justamente como le decía, es tónica y va a liberar pequeñas cantidades de dopamina al núcleo accumbens. No gatilla la actividad posináptica, solo regula la liberación de neurotransmisores al activar receptores dopaminérgicos presinápticos, o sea, va a actuar sobre la misma neurona. Y difunde en el espacio sináptico, donde es rápidamente metabolizada por la COMT. Y ahora lo que nos preguntaba, no tendría que haber estado tachado ya, pero bueno. El receptor dopaminérgico que es activado en perisinapsis por esas pequeñas cantidades de dopamina, ¿qué afinidad tiene por el neurotransmisor? Ahí está, yo ya puse alta, en eso, pero ustedes, o sea, alguno podría decir por qué sería alta y por qué no podría ser una afinidad baja, por ejemplo.
Bueno, sería porque si libero poca cantidad de dopamina y el neurotransmisor presináptico tiene baja afinidad, jamás se va a unir porque va a tener poquita dopamina, no va a tender a unirse. Tiene que tener mucha afinidad, o sea, afinidad alta, para que el neurotransmisor tienda a unirse a bajas concentraciones, ¿sí? Después dice, por otro lado, en el registro electrofisiológico se observan las palabras phasic burst, que evidentemente muestra el efecto opuesto al detallado en el párrafo anterior. En base a lo que está señalando, ¿podría escribir una traducción de este término? ¿Ustedes qué creen que podría ser este término? No lo voy a repetir porque no sé qué tal mi inglés, mi pronunciación. Si lo contrario es una liberación tónica, que son bajas cantidades de dopamina, o sea, bajo quantums, ¿cómo? Una liberación fásica, una descarga fásica. Exacto, es una liberación fásica de muchas concentraciones de dopamina, y bueno, ahí está, creo que es como estallido, ráfaga, es ay, no me aparece ahí está. Ráfaga es la traducción directa de burst, que no sé si lo estoy diciendo bien. Pero sería eso, a diferencia de la anterior, en la tónica teníamos pequeñas cantidades y en la otra vamos a tener una descarga masiva, una ráfaga, digamos, eliminamos mucha dopamina. Y acá va a estar estimulada la neurona directamente, ¿no? Va a haber una sinapsis previa que la estimule. Yo antes me olvidé de decirlo, que igual si vieron sistemas moduladores ya deberían saber cuál es la actividad de dopamina o la actividad de la dopamina en los sistemas moduladores difusos. La dopamina participa en todos los que son los circuitos de recompensa, va a ser la que va a estar implicada en el placer, en todas las actividades que generan placer, por ejemplo, desde comer, desde en este caso las drogas, ¿sí? En la sexualidad, en todo. Todo lo que nos dé placer va a generar la actividad de dopamina. Y como decía el texto de más arriba, la falta de dopamina también va a favorecer la búsqueda de, digamos, de esa recompensa, porque la dopamina justamente genera placer mediante la recompensa, ¿no? O el placer genera la recompensa. Y esta, digamos, va a mantener, se dice que es que favorece la motivación, ¿sí? Va a generar las conductas que van a buscar eso que anteriormente nos generó una recompensa. Por eso está implicada justamente en las adicciones, ¿sí? Y esta descarga masiva va a estar relacionada y ahora la vamos a ver más adelante. Entonces, la presencia de esta descarga masiva de dopamina es el resultado de la acción directa de la nicotina sobre las neuronas del área tegmental ventral. Y en consecuencia aumentan los niveles de dopamina liberados en el núcleo accumbens. En este caso, la dopamina actúa sobre los receptores posinápticos, ubicados en la neurona espinosa mediana del núcleo accumbens. El receptor dopaminérgico que es activado en la posinapsis por dopamina, ¿qué afinidad tiene? Bueno, acá lo mismo, ya está marcado y es menor que el receptor presináptico, porque como va a ser liberadas grandes cantidades de dopamina, no es necesario que tenga alta afinidad, porque como van a ser muchas concentraciones, ya con una baja afinidad se va a unir seguro el neurotransmisor, ¿sí? Bien, ¿alguien que le quiere leer por lo menos? Bueno, no es necesario, yo la leo, no hay drama. ¿Alguien me quiere describir si se anima, el grafiquito? ¿Qué está viendo? ¿Qué partes es cada una? Bueno, tendríamos la neurona espinosa mediana, que es la que está en el núcleo accumbens, que tiene las dendritas con el cuello de la espina, que va a tener sinapsis desde la neurona dopaminérgica y desde aferencia, que viene desde el área tegmental ventral, y desde neuronas glutamatérgicas que vienen desde la corteza, ¿sí? Desde el área prefrontal. A su vez, estas aferencias de la corteza también van a estar llegando al área tegmental ventral, y vamos a tener las neuronas dopaminérgicas que tienen estas estructuras, que alguien sabe cómo se llama. Varicosidades. Bien. Que tienen estas estructuras que son las varicosidades. ¿Qué permiten esas estructuras? O sea, ¿qué diferencia hay entre esta flechita que está acá y esta flecha que está acá? En cuanto a lo que es la liberación del neurotransmisor.
Que hay mayor concentración de vesículas ahí, ¿no? Con el neurotransmisor. Algo así, la diferencia viene a ser, esto es una sinapsis, esto que está acá, entre el glutamato y la espinosa mediana, la neurona. No, no, porque son las dendritas, ¿no? Dijiste. Claro, esto sí es una sinapsis, porque esta es la membrana presináptica, esta es la postsináptica, y Bien. este es el botón, ¿no? Y ahí la hendidura. Pero esto que está acá no es una sinapsis, porque fíjense que no tiene una estructura adyacente fija, no están en contacto entre una neurona y otra, sino que hay un espacio. En este caso, como dice acá, la dopamina tiene que difundir para poder accionar, en este caso a nivel presináptico o acá a nivel postsináptico, ¿sí? Va a difundir y va a actuar de manera paracrina. Entonces, esto, y se va a liberar de forma, o sea, no es específica, se libera dopamina y se libera, y actúa acá, y si hubiera acá, va a actuar ahí, ¿bien? Se va a unir a los receptores. Entonces, esta que es la pregunta que está acá, ¿qué acción tiene la dopamina que se libera de esa forma? Que no es sinapsis. Tiene acción de modulación, o sea, estos son los sistemas moduladores difusos, ¿sí? De los que hablaban ustedes digamos, que ya tuvieron la clase. ¿Qué son los sistemas moduladores difusos? ¿Alguien sabe alguna definición o más o menos lo que entiende? Es como una red bastante compleja y que tiene una ubicación bien dispersa en lo que sería el sistema nervioso central, que bueno, básicamente se va a encargar de muchísimas funciones como los que vos dijiste ahora de la recompensa, bueno, de ciclos circadianos y un montón de cosas. Pero creo que la característica o sea, lo que los caracteriza es que son muchos grupos de neuronas que tienen conexiones a lo largo de todo el sistema nervioso central. Bien. Y lo que tienen es que justamente van a modular, es decir, van a, de cierta manera, modificar y modular, valga la redundancia, la actividad eléctrica de otras neuronas, aumentando, o sea, favoreciendo el aumento del potencial de membrana o disminuyéndolo, ¿sí? Entonces van a regular la actividad de otras neuronas, ¿sí? Y además de la característica que dijiste vos, es que suelen salir en general desde el tronco del encéfalo, ¿sí? Pero está perfecto lo que vos dijiste. Bien, y acá nos habla de los receptores dopaminérgicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos los receptores de 1-like y los receptores de 2-like? Los receptores de 1-like son los de 1 y de 5, y los de 2 son de 2, de 3 y de 4. Los de 1 están asociados a proteína GS. La proteína GS, ¿se acuerdan que activaba en general? Adenilatoxiclasa. LC. Bien, a la adenilatoxiclasa aumenta el AMP cíclico y va a generar normalmente corrientes despolarizantes, ¿sí? O sea que van a ser excitatorios o inhibitorios. Excitatorios. Bien, perfecto. Y en el caso de los de 2-like, están asociados a proteína GI inhibitoria. O sea, GI inhibitoria, sería lo mismo, ¿no? Ya dije qué hacen. ¿Pero qué hacen? ¿Sobre quién actúan? Sobre la adenilatoxiclasa, la inhiben. Exactamente, entonces el AMP cíclico disminuye. Entonces, la pregunta que está acá abajo dice, si tiene receptores de 1-like, la sinapsis va a ser excitatoria, y si tiene los de 2-like va a ser inhibitoria. ¿Bien? Entonces, acá nos pregunta, si en ambos casos las neuronas espinosas medianas reciben idéntica estimulación excitatoria glutamatérgica, que proviene de la corteza prefrontal, pero presentan en el cuello de las espinas dendríticas distintos receptores dopaminérgicos, ¿cómo será la integración de su respuesta? ¿Mayor o menor? Si tengo una aferencia glutamatérgica y sobre eso actúan los receptores de 1, ¿va a ser mayor o menor que si estuviera por sí sola? Mayor porque se suman espacialmente también. Claro, igual en este caso no sería o sea, sí es una sumación, sí, en realidad es una sumación, pero también está modulando, es medio, porque no es directamente una sinapsis, ¿viste? Es lo que decía antes. Bien. Pero sí va a favorecer, como va a despolarizar la membrana, justamente porque el D1 genera actividad de la proteína G, el AMP cíclico y demás,
va a favorecer, es decir, va a aumentar todavía más el potencial de membrana y va a favorecer que se gatille el potencial de acción. En cambio, si tengo receptores de 2, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor o menor respuesta. Va a ser menor la respuesta. Bien, exacto. Perfecto, chicos. Bien. Y acá tenía... Bien. Bueno, ¿alguien quiere leer la primera partecita, el primer párrafo de esto? Dice, podemos pensar entonces que el sistema, perdón, eso, ¿no? Lo del punto 4, Sí, eso, del punto 4. podemos pensar entonces el sistema nervioso como un conjunto de circuitos simples o pequeños microcircuitos, que se interconectan y forman circuitos mayores para procesar información, que se vinculan entre ellos y forman redes que cumplen distintas funciones. Estos circuitos se especializan en recibir información, aferencia o input, procesarla con integración y enviar una respuesta que es la eferencia o output. Otros componentes estructurales son interneuronas que reciben información local o de otras áreas del sistema nervioso y regulan la activación de los microcircuitos, neuronas principales o de proyección. Los axones proyectan fuera de la región cerebral donde reside el soma, encargadas de contactar con microcircuitos entre sí, y neuronas moduladoras que actúan modulando las propiedades eléctricas de la neurona postsináptica, cambios en excitabilidad de membrana, o pueden actuar a nivel presináptico modulando la liberación del neurotransmisor. Ahí está, genial, gracias. Vieron justamente lo que les dije yo recién de las neuronas moduladoras. Modulan las propiedades eléctricas de la neurona, ya sea a nivel postsináptico o a nivel presináptico. Lo que va a hacer es que sean más excitables o menos excitables, ¿sí? Eso lo entendieron, ¿no? ¿O quieren que... ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, genial. Después dice que estos estímulos son importantes para la supervivencia, van a estimular el área tegmental ventral y van a generar la liberación que va a ser fásica y rápida. O sea, si no hay estimulación, la liberación de dopamina es de forma tónica y lenta, por automatismo, porque son autoexcitables, pero si tengo estimulación va a ser fásica y rápida, o sea, voy a tener una alta liberación de dopamina. Esa dopamina va a ser liberada en las varicosidades pequeñas del núcleo accumbens, que van a hacer sinapsis en las espinas dendríticas de las neuronas espinosas medianas, que son neuronas GABAérgicas. La dopamina liberada de esta forma señaliza la información relacionada con la predicción de las recompensas y es importante para la adquisición y refuerzo de conductas de búsqueda y los programas motores que conducen a la obtención de la recompensa. Todavía no vieron plan motor, ejecución y todo eso, ¿no? No. ¿No? No, sí, me parecía que lo tenían más adelante, pero bueno, cuando vean bien eso, van a ir a ver la dopamina que está metida en todo lo que es el refuerzo en elegir. El plan motor es como si fuera un programa de la compu que, digamos, ponele para hacer clic y que arranque, necesitas a la dopamina, ¿sí? Como para que filtre y diga, es este. Bueno, lo que nos dice es, si recuerdas, se observa que también existe una descarga tónica lenta de las neuronas dopaminérgicas que se han descrito como autoexcitables, los que hablábamos recién. La descarga tónica y lenta genera liberación de dopamina en las varicosidades grandes del núcleo accumbens, que difunde y actúa sobre receptores dopaminérgicos con afinidad, esto lo habíamos dicho, si era tónica y lenta y hay bajas concentraciones, ¿qué afinidad tenía el receptor? Alta. Muy bien. Entonces, va a actuar sobre las varicosidades pequeñas, donde reduce la liberación de dopamina, y sobre las terminales glutamatérgicas, donde también reduce la liberación de glutamato. Entonces dice, si así la liberación tónica mantendría levemente inhibida la liberación fásica de dopamina hasta que llegue un estímulo para que active el circuito. Es decir, que se controla que no... acá estaba el alta, yo decía, no aparece. Lo que hace es que el circuito se mantenga de cierta forma inhibido y que se despierte o se active solo ante la estimulación. Y ahí se libera las grandes cantidades de dopamina que van a ser los que generen efecto sobre el núcleo accumbens, ¿sí? Bien, seguimos. Acá lo que tenemos que hablar es básicamente sobre la estructura de los receptores nicotínicos. No sé, no me acuerdo bien qué decía arriba, no sé si alguien lo quiere leer, la primera partecita.
Comprendido el funcionamiento, hoy, perdón. Bueno, comprendido el funcionamiento y funciones normales del circuito, podemos analizar cómo la modifica la nicotina. Ya sabemos que la nicotina en pocos segundos activa las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y ello lleva al aumento fásico y rápido de dopamina en el núcleo accumbens. Bien, genial, gracias. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer a partir de lo anterior es ver las diferentes estructuras de los receptores de nicotina, o sea, los receptores nicotínicos. Alguien que se anime a hablar un poquito, ¿es lo que ven? De paso van practicando describir gráficos y eso. ¿Alguien se anima? Yo creo que... Perdón, habla Isaac. Dale. No, o sea, hice como un textito que dice que los receptores nicotínicos son del tipo colinérgicos, están constituidos por 5 subunidades y a partir de esto se pueden clasificar en homoméricos y heteroméricos. Los primeros son los alfa 7 y los segundos son los alfa 4 beta 2, que, bueno, ambos permiten el ingreso de calcio y sodio y están constituidos por un dominio de unión a ligando, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. En la figura B, sería en la de la derecha, se observa que tiene como un bolsillo de unión a ligando. Y bueno, los receptores alfa 7 son de rápida activación, de sensibilización rápida y tienen una elevada permeabilidad al calcio. Y los alfa 4 beta 2 son de activación lenta, de sensibilización lenta y baja permeabilidad al calcio. O sea, armé como eso, con todo. Genial, está perfecto. Buenísimo. Bueno, acá con lo que dijo la compañera, que lo escribió perfecto, tenemos que los canales son de tipo ionotrópico, o sea, permiten la entrada de las corrientes, ¿sí? Y lo importante, más que nada, era esta comparación entre el alfa 7 y el alfa 4 beta 2. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que se acordaran en uno de los puntos anteriores dónde estaba cada uno? ¿El alfa 7 era presináptico o posináptico? Presináptico. Bien. Y el alfa 4 beta 2 era posináptico. Ahí ya tenemos las diferencias estructurales. Después tenemos las diferencias en lo que es la activación. Los alfa 7 van a tener una activación rápida, una desensibilización rápida también. ¿Qué es la desensibilización? ¿Alguno entiende ese concepto? Yo lo tengo como que se desligan rápido del ligando, o sea, es repetitivo, pero así es como que me lo imagino. Es algo similar. Tiene que ver con... Perdón. ¿Cómo? No, dale, habla vos. Que baja la afinidad, me suena a mí. También es una mezcla de esas dos, digamos. Si baja la afinidad, tampoco se une rápidamente al ligando, o si está unido, se va a liberar del ligando, ¿bien? O el ligando se va a liberar del receptor. Entonces, lo que va a determinar es que uno deje de responder más rápido que el otro. Entonces, si bien el alfa 4 beta 2 tiene una activación rápida, puede permanecer más tiempo abierto y más tiempo activo, ¿sí? Bien, lo que teníamos que hacer era hacer este cuadrito, que ya lo hicimos con lo que dijeron ustedes, igual acá está completo, por si después lo necesitan, ¿sí? Y acá nos hablaba de las características justamente de la velocidad de sensibilización. ¿Alguien hizo este puntito que quiera ir leyéndolo como es correctamente, digamos? O sea, la desensibilización produciría la activación o inactivación del receptor. ¿Qué creen ustedes? La inactivación. Bien. ¿Y la inactivación sería reversible o irreversible? Reversible. Bien. ¿Y esa inactivación sería cuando está expuesto de forma corta o cuando está prolongada, repetidamente, todo el tiempo? Depende del receptor, ¿no? Sí, pero en general va a ser, en este caso, cuando es prolongada, continua o repetida. Es decir, si es corta, no va a pasar. ¿Sí? Y este evento va a ser por fosforilación o desfosforilación del receptor. Es por fosforilación, ¿sí? Que va a ser por medio de proteinquinasas, va a generar un cambio conformacional. En algunos casos, no en este caso, pero en algunos casos puede generar que disminuya la concentración de receptores en la membrana, por ejemplo.
En este caso solamente se genera un cambio conformacional y no responde a los ligandos, y por lo tanto va a disminuir la generación del potencial excitatorio inhibitorio, del potencial posináptico inhibitorio o del excitatorio. El excitatorio. Bien, perfecto. Entonces, la desensibilización va a ser la inactivación del receptor de manera reversible, que va a ser por una exposición repetida, prolongada, ¿sí? Hacia el agonista, es decir, ya en este caso nicotina, por ejemplo, y que va a ser por una fosforilación del receptor. Bien. Ahora, estos eventos de desensibilización por la exposición a la acetilcolina también se dan por la exposición crónica a la nicotina. Antes, ¿alguien se anima a explicar el cuadrito? Esta imagen que tenemos acá. Bueno, en este primer, ustedes ven mi mouse, ¿no? La flechita. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Genial. En el primero de acá está el canal cerrado sin ligando, o sea, no hay nicotina, por ejemplo. Acá el canal está abierto y tiene nicotina. Fíjense, está unido acá y está unido acá, en esos bolsillos de unión que hablaba la compañera previamente. Acá el canal ya está cerrado, fíjense que está unido a todo, o sea, ya por más de que está unido, no se desensibilizó todavía, pero se cerró. Y acá con el tiempo, si sigo esas mismas cantidades, el canal permanece cerrado y ya está directamente desensibilizado, ¿sí? Y por más de que se le unan todos los ligandos, no se va a abrir, no se va a activar. Bien, entonces acá nos mostraba que la exposición crónica a la nicotina tenía ciertas diferencias sobre lo que generaba la acetilcolina. Y eso se daba por que la acetilcolinesterasa no hidroliza a la nicotina. La acetilcolinesterasa, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Degradaba. Exacto, degrada la acetilcolina. Entonces, en este caso, si la acetilcolinesterasa no degrada la nicotina, ¿qué pasa con la nicotina? Sigue actuando a nivel de la brecha sináptica. Claro, sigue actuando, está en altas concentraciones, ¿sí? Después, ¿qué nos dice? La nicotina permea las membranas y se acumula en las células, es lo que yo le decía, es liposoluble, va a estar dentro de las células. Y después nos dice que activa los receptores de su tipo alfa 4 beta 2 con mucha más potencia que los alfa 7, 400 veces, muchísima más potencia. ¿De qué nos habla esto? Y esto lo vamos a seguir viendo más abajo. Si activa mucho más a los alfa 4 beta 2, que son los de sensibilización lenta, va a tener mucho más tiempo para actuar. O sea, va a generar más potenciales de acción, o sea, va a estimular mucho más a la neurona dopaminérgica, que va a descargar más potenciales a su vez fásicos sobre el núcleo accumbens, ¿sí? Sobre la neurona espinosa mediana. Bien, entonces ahí dice, estos eventos permiten que la nicotina permanezca más tiempo con mayor potencia y que con mayor potencia actúe sobre los receptores nicotínicos que la propia acetilcolina. En este modelo lo que tenemos son los efectos de la nicotina al desensibilizar los receptores. ¿Alguien se anima a describir más o menos esos dibujitos que hay ahí abajo? Bueno, tenemos en el primer dibujito, en un paciente que no consume nicotina, por ejemplo, tenemos la neurona dopaminérgica, que es esta que está acá abajo, la neurona colinérgica, y esta va a ser la respuesta que vamos a tener. Entonces lo que vemos es que la neurona colinérgica va a liberar ciertas cantidades de acetilcolina que se van a unir a los receptores. Fíjense, acá tenemos 4 receptores, están todos unidos a acetilcolina, y fíjense la cantidad de dopamina que va a liberar esta terminal. Y a su vez, fíjense el potencial de acción que genera, es decir, bueno, sí, la cantidad, no me sale la palabra, la amplitud, ¿sí? En cambio, en un paciente que consume nicotina, fíjense cómo baja la cantidad de los receptores. Ahora tiene la mitad, tiene 2 nomás. Y al activar menos receptores, fíjense la cantidad de dopamina que va a liberar. Es mucho menor y por lo tanto la fuerza y potencial de acción también va a ser mucho menor. Bien. ¿Se entiende esto?
Acá les dejo el texto correcto, después si quieren les subo el Power, así les queda. Sí. Exacto. Ahora lo vamos, justo en este punto hablamos de eso. Así que si después no lo entendés bien, ahí lo seguimos hablando, ¿vale? De nada. ¿Alguien quiere leer esta primera partecita? Dale. Bien. Bien, entonces lo que tenemos es un desbalance entre la concentración de ambos receptores. Los alfa 7 se van a desensibilizar, es decir, van a dejar va a pasar todo el proceso que vimos anteriormente, que a altas concentraciones y repetidas dejan de responder al agonista, en este caso a la nicotina o a la acetilcolina, y van a ser fosforilados y no van a responder directamente, ¿sí? Y recuerden que los alfa 7 eran los que se desensibilizaban rápidamente. En cambio, los alfa 4 beta 2 no solo tenían desensibilización rápida, sino que en cuanto a la nicotina van a generar upregulation, o sea, aumento de la concentración de receptores y todavía voy a responder más, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es un gráfico que muestra el efecto relativo en función de la dosis, o el efecto biológico en función de la dosis del agonista, y vamos a tener los efectos de sensibilización y tolerancia. Tenemos que describir el gráfico y hablar de qué curva creen ustedes que está relacionada con la desensibilización y cuál con la regulation. ¿Alguien quiere explicar el gráfico o explicar qué es la sensibilización, qué es la tolerancia? Armé como un textito, no sé si lo puedo leer medio como ayuda. Sí, 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 Puse que en el gráfico, sobre lo que es el eje independiente, vamos a tener las dosis de administración de nicotina y en el eje dependiente el efecto de la nicotina en sí. Bien. Se identifican lo que son 3 curvas, donde la negra va a referir al efecto normal de lo que es una dosis de nicotina determinada, y después vamos a tener las otras dos que aluden a lo que es la modificación de la actividad de los receptores en forma que en forma indirecta se ve reflejada como que en un mayor o menor efecto de la misma dosis. Bien. Entonces, la curva roja representa lo que es el upregulation, donde hay mayor sensibilidad a la dosis con la que normalmente hay efectos menores, que serían los de la curva negra, y generalmente está asociada a la acción de los receptores alfa 4 beta 7, por esto de que va a aumentar la cantidad alfa 4 beta 7, alfa 4 beta 2, perdón, que va a llevar al aumento de la cantidad de estos. Entonces, como que a una dosis igual vamos a tener un mayor efecto. En cambio, en la curva verde está el fenómeno de down regulation, donde hay una menor cantidad de receptores funcionales que lleva a que frente a dosis que antes daban un efecto moderado, ahora no se produzca ese efecto de tal magnitud y lleva a lo que es una tolerancia, que en realidad es la desensibilización a la nicotina. Bien. Hay 2 cositas para aclarar, pero en general está bien. Sí es verdad que tenemos la de la sensibilización, que haría referencia a la regulation, y la tolerancia a la downregulation. La tolerancia, como decía el compañero, es que a igual dosis a igual dosis voy a generar menor efecto relativo o menor efecto biológico. Por lo tanto, voy a tener que aumentar la dosis para generar el mismo efecto que generaba anteriormente. En el cambio, en la sensibilización... Deme un segundo que entro a la perra porque no se va a callar. Ya ven.
Ahí está, perdón. Bueno, en cambio, bueno, en la sensibilización lo que le dije, va a tener a igual dosis, voy a tener mayor efecto relativo. Lo que te quería modificar, digamos, es que justamente yo tengo tolerancia. Entonces, en el caso de la nicotina o cualquier otra droga en general que se les ocurra, más que nada qué sé yo, las recreativas, marihuana, las pastillas o todo eso que se toma para las fiestas en general, por ejemplo, generan una tolerancia, ¿sí? Es decir, las personas, si ustedes hablan con cualquier persona que fuma, ahora fuma más que antes porque antes con 1 o 2 cigarrillos tenía el efecto que quería y ahora ya no. Y eso es porque si bien vamos a tener una upregulation de los receptores alfa 4 beta 2, esos receptores, ¿se acuerdan que no tenían alta conductancia al calcio y al sodio? Sino baja conductancia, o sea, van a dejar pasar baja cantidad de sodio, van a generar una baja despolarización, o calcio, en realidad es calcio, van a generar menor despolarización y entonces no van a hacer esa liberación básica que genera el primer cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, la diferencia sería una persona que recién arranca a consumir, apenas consume esa liberación rápida de dopamina, o sea, va a tener una rápida liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque los alfa 7 no están desensibilizados todavía, ¿sí? Después, en un segundo momento, eso lo vamos a ver más abajo, esos alfa 7 se empiezan a desensibilizar, responden más los alfa 4 beta 2, y si bien están respondiendo, están liberando cierta cantidad de dopamina, no hace una liberación tan alta, justamente porque no generan tanto un potencial excitatorio posináptico tan alto. No sé si me explico. Capaz que los mareé, no sé. Sí, lo entendí. O sea, como que estamos más sensibles a la nicotina, pero como que el efecto no va a ser tan El instantáneo como cuando deseado. recién comenzamos. Claro, y eso tiene que ver, o sea, está directamente relacionado con el tipo de receptor al que se va a estar uniendo, ¿sí? O sea, si lo que les tiene que quedar más que nada el cuadro es la diferencia, o sea, qué va a generar una upregulation, qué va a generar una tolerancia, principalmente entender qué es la tolerancia, igual eso lo ven bien después en fármaco, lo van a terminar de entender, todos esos cuadritos, pero es esto principalmente. Ahora sí, pasamos al de abajo que por ahí les termina de cerrar. Ahí. Para entender los cambios que generan el circuito de recompensa en un fumador, vamos a analizar el gráfico de acá abajo. ¿Bien? Entonces acá tenemos la concentración de nicotina en la sangre, en nanogramos por mililitro, y en función de qué lo podríamos tener. ¿Qué creen que podría ser eso? ¿De los cigarrillos consumidos? O sea, las ocasiones donde consumimos cigarrillo. Podría ser. ¿A alguien se le ocurre algo diferente? ¿Tiempo? Exacto, es en el tiempo. Y lo pondrían en horas, en días, ¿En horas? en horas. Bien. Se relacionan con cuántos cigarrillos consumo, porque si no es lo mismo si yo consumo un cigarrillo al día que si consumo uno cada 4 horas, por ejemplo, que es lo que nos estaría mostrando acá. Tenemos el tiempo, la concentración de nicotina en función del tiempo, y alguien quiere explicar qué entiende de esto, del grafiquito, o sea, qué ve en el gráfico, explique el gráfico, la curvita, por ejemplo. Lo que vemos es, a las 8 de la mañana, o sea, supongan que el paciente se levanta a las 8 de la mañana y desayuna un pucho. Bueno, acá empieza a subir la concentración de nicotina. Acá se clava otro, sube más y acá se mantiene. Y después vemos que más o menos por acá se va a dormir, la concentración de nicotina baja. Ahora, esto lo vamos a llevar a lo que me preguntaba, no me acuerdo si era, ¿cómo se llama? Si era Mili, que hablaba sobre esto de por qué se siente, mía era, de por qué se siente más el cigarrillo o no en el tiempo, en mucho tiempo y en el mismo día, lo vamos a ver ahora. Fíjense, dice, creando una conclusión de los niveles de nicotina diarios, tenemos que explicar, teniendo en cuenta los distintos subtipos de receptores, los eventos de sensibilización y tolerancia. Justificar por qué un fumador siente más fuerte y mejor el primer cigarrillo de la mañana. ¿A alguien se le ocurre?
sería que el paciente que arranca fumando a las 8 o 9 de la mañana lleva, ¿cuánto? 6, 8 horas de acuerdo a cuándo se fue a dormir, sin nicotina en su organismo, ¿sí? Las concentraciones, como ven acá, bajaron. No hay nicotina, ¿sí? Entonces, cuando se despierta, tiene tanto los alfa-7 como los alfa-4 beta-2. Si esa desensibilización que nosotros veíamos, recuerden que no es irreversible, es reversible. Entonces, donde disminuyeron las concentraciones de nicotina, otra vez se volvieron a sensibilizar esos receptores alfa-7, no es que quedan desensibilizados de por vida, ¿sí? Entonces, cuando el paciente fuma, o ustedes, cualquiera, fuma ese primer cigarrillo por la mañana, los niveles de dopamina que va a liberar van a ser esos niveles fásicos altísimos que le va a generar esa sensación de placer y va a decir que siente mejor el cigarrillo de las 8 de la mañana, claramente porque no tenía nada de nicotina en el organismo, ¿sí? Ahora, a medida que empieza a fumar, y esperen, y vuelvo acá, ese cigarrillo que fumó, que genera la liberación de dopamina, porque la nicotina estimula directamente a la neurona dopaminérgica, va a generar, es decir, esa dopamina, va a generar las conductas de búsqueda, o sea, ese placer que sintió lo va a querer seguir sintiendo en nuestro cerebro, porque el cerebro no diferencia si fue porque fumaste un pucho, que es malo para el organismo, o no sé, porque comiste una hamburguesa, o sea, es placer en general. Entonces, va a favorecer esos circuitos justamente para la búsqueda de esa conducta que generó ese placer, o sea, va a favorecer que vuelvas a fumar. Ahora, cuando fumes el segundo y el tercero y el cuarto, esos receptores alfa-7 se van a empezar a desensibilizar, porque mantenés concentraciones altas de nicotina, y va a empezar a responder predominantemente el alfa-4 beta-2, que no genera esa descarga alta de dopamina, que es lo que decía antes. Entonces sí, voy a mantener los niveles de nicotina, no voy a tener los altos niveles de dopamina que tenía antes, y encima favorezco esa búsqueda de conductas que es adictiva, o sea, mantiene el círculo de la adicción, para que el paciente busque otra vez fumar el cigarrillo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, lo vuelvo a explicar. Lo digo diferente, no sé. Bueno. Sí. Bueno, acá dice, como consecuencia de la sensibilización, está tapado, pero de los receptores nicotínicos en el circuito de la recompensa, se modifica el balance de liberación tónico-fásico. Decae el tónico y el fásico induce mayor descarga de dopamina en el núcleo accumbens, ¿sí? Justamente por estos cambios que se producen a nivel de los receptores. ¿Bien? Estos cambios por la acción crónica, o sea, ahora hablamos de la acción crónica, no de que el paciente, digamos, de que haya fumado todo el día, sino de alguien que fuma diariamente por un tiempo prolongado. Va a generar lo que se llaman modificaciones plásticas a corto plazo. Y acá viene ya lo que es la segunda parte del TP, lo que es la plasticidad sináptica. ¿Alguien sabe lo que es la plasticidad sináptica? ¿Entiende la definición o más o menos lo que entiende por eso? Puede ser que sea como la capacidad que tiene la neurona de modificarse ante los diferentes estímulos a los que se somete, o sea, modifica su metabolismo, la liberación de neurotransmisores y demás. Yo entiendo Viene por eso. ahí. Sí, está bien. Está bien. O sea, el concepto son modificaciones que van a ser tanto estructurales como químicas, que es lo que vos decís. O sea, puede ser aumentando las cantidades de dendritas, es decir, las conexiones que tiene la neurona, aumentando los receptores en una sinapsis, por ejemplo, y esos cambios que se van a dar, tanto estructurales como químicos, como dice, van a favorecer, es decir, aumentar la fuerza o disminuir la fuerza sináptica de una sinapsis específica. Las modificaciones plásticas se dan en particular en una sinapsis, no es que van a darse en muchas sinapsis a la misma vez. Y la plasticidad sináptica está relacionada directamente con los procesos de memoria y de aprendizaje, ¿sí? Y en este caso también en las adicciones. Entonces, ¿se entendió el concepto? ¿Sí? Bien. Entonces, se puede entonces decir que una de las consecuencias funcionales de los fumadores crónicos está relacionada a los mecanismos plásticos de desensibilización, es el fenómeno de
¿Alguien lo puso eso? ¿La adicción? No, pero está por ahí. Bueno, la tolerancia, que es lo que habíamos hablado antes. O sea, ¿por qué se da la desensibilización? La desensibilización está relacionada con la tolerancia a nivel clínico, ¿no? El paciente te va a decir que no, ya no siente el cigarrillo, por ejemplo, o X droga. Y eso es lo que va a generar la necesidad de obtener y autoadministrarse mayores dosis de nicotina para obtener el efecto original. Esa es la definición de tolerancia, ¿sí? Que es lo que hablábamos antes. O sea, a nivel neuroquímico, una liberación de dopamina suficiente para activar el núcleo accumbens, ¿sí? Con la exposición crónica de las neuronas de la área tegmental ventral a nicotina, también se observa un cambio plástico en la actividad de los inputs glutamatérgicos que permiten mantener más tiempo activado el sistema dopaminérgico mesolímbico y asegurar el reforzamiento. Este fenómeno se denomina potenciación a largo plazo, que es un aumento duradero en la comunicación sináptica como consecuencia de una estimulación eléctrica intensa y de alta frecuencia. La potenciación a largo plazo, o sea, en la plasticidad sináptica hay diferentes mecanismos para generarla. Puede ser la potenciación, que puede ser a corto plazo o a largo plazo, y después están los relacionados con la inhibición o la facilitación. Si quieren leer o les interesa la plasticidad sináptica, no sé si va a estar en el final que rindan ustedes, pero antes estaba en el final, está bueno en el Neuron, está muy bien explicado. Bien, y como dice, la potenciación a largo plazo, que va a generar cambios que van a ser duraderos, por ejemplo, en la memoria o en el aprendizaje, va a ser lo principal, se va a dar siempre que haya una estimulación eléctrica intensa y de alta frecuencia. Ahora vamos a ver bien por qué. Tenemos este texto que habla en principio de los diferentes receptores glutamatérgicos. Acuérdense que acá hablaba de los cambios que se generaban en los inputs glutamatérgicos, ¿sí? Después de la exposición crónica de nicotina en el área tegmental ventral. Vamos a tener los receptores AMPA, los NMDA, los kainato y los mGlu, que son los metabotrópicos, los otros son inmunotrópicos, ¿sí? Y acá lo que me habla es de la neurotransmisión glutamatérgica relacionada a los receptores NMDA y los AMPA, ¿sí? Y cómo se relacionan esos con la plasticidad sináptica. Por un lado tenemos los receptores AMPA. Los receptores AMPA van a favorecer la entrada de sodio, ¿sí? Se produce la unión directamente, o sea, se libera glutamato. El glutamato se une a los AMPA, los receptores AMPA se activan y dejan pasar sodio. Si dejan pasar suficiente sodio, se despolariza la membrana, ¿no? Hasta acá es lo mismo de siempre. Y se va a generar o no el potencial excitatorio postsináptico, ¿sí? Ahora, a diferencia del receptor AMPA, el receptor NMDA va a permitir la entrada de calcio, no de sodio. Ahí tenemos una diferencia. Y la otra diferencia es que hasta cierto umbral, que ahora no lo recuerdo, el NMDA está bloqueado por magnesio, ¿sí? Entonces, por más de que yo tenga glutamato en la hendidura y que el glutamato se me una al receptor, al NMDA, este no va a permitir, no se va a activar y no va a permitir la entrada de calcio hasta que ese magnesio no se corra de su sitio de bloqueo, ¿bien? Ahora, ¿cómo se va a correr ese magnesio del sitio de bloqueo? Va a estar relacionado, como dije, con el umbral o el potencial de membrana de la neurona. Vieron que antes decía que para que se dé la potenciación a largo plazo, yo tengo que tener una estimulación que sea de alta frecuencia y alta concentración. Si yo tengo una estimulación a alta frecuencia y altas concentraciones, lo que voy a generar va a ser una alta entrada primero por los receptores AMPA de sodio, o sea, se van a activar los receptores AMPA. Entra sodio en grandes concentraciones porque se va a unir el glutamato a esos receptores y me genera potencial excitatorio posináptico, me despolariza la membrana y ahí recién el magnesio se corre. El magnesio se corre del lugar, deja de bloquear el canal NMDA y permite la entrada de calcio. Y toda esa entrada de calcio va a generar los cambios que están relacionados directamente con los procesos de potenciación a largo plazo. Que como dijo la compañera, van a ser cambios metabólicos, estructurales y demás, ¿sí? Entonces teníamos que hacer un modelo explicativo de los cambios que se dan a nivel de la sinapsis durante esta potenciación a largo plazo. Y nos da un modelo previo. Primero, bueno, acá lo vamos a terminar de cerrar. Si entendieron lo anterior, ¿alguno se anima a explicar este modelito?
Es lo que yo les expliqué anteriormente, pero estaría bueno si practicar. Yo hice como un parrafito, ponele. A ver, dale. Comenzando desde la salida del capuchón de magnesio. Bien, a ver. Entonces, la despolarización de la membrana, que como viste, es porque un aumento en la frecuencia y en la intensidad genera que el magnesio salga, ¿no? Porque es positivo y bueno, eso creo que se entiende. Lo que va a hacer el receptor NMDA es permitir la entrada de calcio que se da, bueno, con la liberación del magnesio. Y a nivel postsináptico, el calcio va a generar diferentes funciones que son un upregulation de los receptores AMPA y NMDA, activa la PKC que fosforila a esos receptores, mejorando así también el transporte de sodio y el aumento del tiempo y la frecuencia con que se abren, o sea, es como que aumenta la eficacia de los receptores. También también la PKC activa a la oxionítrico sintasa, que bueno, eso lo saqué de un librito, había un gráfico, ¿no? Creo que no lo hice este modelo específicamente, pero bueno, yo lo saqué del gráfico. Sí, tengo otra fotito que se lo explica. Bien. Entonces, el óxido nítrico va a tener funciones tanto en la post como en la presináptica, pero los cambios más importantes los genera en la presináptica, ya que estimula la liberación de neurotransmisor y eso a su vez estimula todo el circuito. ¿Qué más tengo que ver? No, nada más, eso es todo. Bien, está muy bien. Lo que explicó el compañero está perfecto, ahora igual voy a mostrar otra fotito por si no les quedó claro. Pero fíjense en cuanto a lo que es el potencial de acción, o el potencial de acción, el potencial post-sináptico excitatorio, la diferencia del umbral y el tiempo, ¿no? Recuerden que los potenciales post-excitatorios pueden tener diferentes amplitudes, no como el potencial de acción que siempre tiene la misma amplitud, ¿sí? Bien. Lo que nos mostraba, lo que decía el compañero, tenía que ver con esto, ¿no? Y lo que decía el texto. A bajas concentraciones solamente va a entrar o sea, solamente se va a activar el receptor, el AMPA, y si no se llega a ese umbral, el magnesio va a estar bloqueando estos canales. En cambio, si la despolarización es a alta frecuencia y altas concentraciones, el AMPA va a dejar entrar el sodio, se va a despolarizar la membrana, lo suficiente para que el magnesio libere ese sitio de bloqueo, permita la entrada del calcio y el calcio genere todas esas modificaciones intracelulares. Y esto tiene que ver con lo que decía el compañero. Por un lado, una vez que entra, recuerden que ese aumento del calcio no va a generar la liberación de vesículas posinápticas y aumento de otras sinapsis. Porque estamos en una dendrita, por ejemplo, o sea, no tenemos vesículas en esa área, ¿bien? Eso creo que no lo había explicado anteriormente. Ese calcio que aumenta va a activar segundos mensajeros, va a generar toda una cascada intracelular, que por un lado, como decía el compañero, va a aumentar la disponibilidad de los receptores AMPA, fíjense acá, y va a aumentar la concentración de los NMDA, y va a favorecer la frecuencia de despolarización, todo lo que nos decía antes el compañero, y por el otro lado estaba lo del óxido nítrico. Algunos libros hablan del óxido nítrico, otros hablan de que podría existir un neurotransmisor, como que todavía no está del todo descrito, esto es bastante nuevo. Lo que se habla es que supuestamente habría un neurotransmisor o segundo mensajero, todavía no se lo termina de definir, que tendría que ser similar al óxido nítrico o óxido nítrico, que tiene la particularidad de difundir rápidamente por las membranas, que generaría como una retroalimentación positiva sobre la membrana, o sea, sobre la neurona presináptica, y favorecería la liberación de mayor cantidad de glutamato. Es lo básico que sabemos de la retroalimentación positiva, por ejemplo, de las hormonas, ¿no? A nivel de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? En este otro gráfico también sumamos, que igual lo vamos a ver más después, que también se favorece la síntesis de factores de crecimiento que van a estimular la formación de dendritas nuevas, o sea, la neurogénesis, ¿sí? Todo eso va a llevar a que se potencie esa sinapsis. Por eso está relacionado tanto en la memoria y en el aprendizaje. Si yo hago la conexión de dos ideas y se mantiene en el tiempo, porque está bien estimulado y demás, esta sinapsis se va a mantener continuamente estimulada, no sé si me explico.
¿Alguien quiere leer este texto? Sí, decime. Por atrás. Puede ser. Te hablaba de magnesio en esos canales. Entonces deben ser esos. Sí, 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 deben ser esos. No hay nada. Bien. Uno de los factores involucrados en los procesos de plasticidad es el de Staph B, perteneciente a los factores de transcripción que regula la transcripción de determinadas subunidades del receptor glutamatérgico AMPA, así como diferentes enzimas de señalización intracelular. La acumulación del delta FOS modula ciertas proteínas que inducen cambios morfológicos en las neuronas, formación de nuevas espinas dendríticas y distintas alteraciones de la plasticidad neural, responsables de las alteraciones conductuales que se observan en los trastornos adictivos y que podrían explicar la larga duración del comportamiento asociado con la adicción. Si esto es lo que les decía antes, van a haber factores neurotróficos que justamente van a generar una neurogénesis. Estos cambios estructurales están mediados principalmente por neurotrofinas como la BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que promueve la formación de dendritas, espinas dendríticas, incremento de movilización de vesículas sinápticas, etc. Las neurotrofinas son sintetizadas y liberadas de manera dependiente de la actividad neural, y bueno, tenemos las familias de neurotrofinas que están conformadas por todos estos factores de crecimiento. En el caso de nicotina, se genera una hipertrofia de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y neuronas espinosas del núcleo accumbens. O sea, aumento todavía más las neuronas dopaminérgicas, tengo todavía más conductas de búsqueda para que él siga fumando, básicamente. Mientras que otras drogas se generan hipotrofia, principalmente de la corteza prefrontal. Y había que describir este esquema. ¿Alguien se anima? Bueno, básicamente sería que cuando se une este factor de crecimiento, creo que era derivado del cerebro, no me acuerdo exactamente el nombre, se une a estos receptores tirosinquinasa, activa todas estas... respuesta, no voy a hacer todo el caminito, porque es muy largo, me estoy quedando sin voz. Si no lo entienden algo específico, igual se los digo. Pero genera todos estos... toda esta cascada intracelular que va a activar este gen, que a su vez va a favorecer la generación de diferentes proteínas, que a su vez van a favorecer el crecimiento de las dendritas. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Bueno. Exacto, más proteínas, más receptores, de diferentes receptores, ¿no? No solo no solo de neurotransmisores, sino de hormonas, de diferentes moléculas, ¿sí? Que pueden haber en la neurona en general. Y se favorece ese crecimiento de la dendrita, es como que justamente se estira, como que tuviera más ramificaciones la neurona, ¿sí? Y si tengo una neurogénesis, o sea, y aumento las conexiones de la neurona, más sinapsis, justamente es lo que decía anteriormente, fíjense que decía acá, genera una hipertrofia de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y de las neuronas espinosas. Y lo que yo les decía, favorezco esta conducta de búsqueda y la adicción, básicamente. Después, acá lo que nos muestra este gráfico es que básicamente ya lo sabemos, los receptores nicotínicos están enotreglados a partir del sistema, además del sistema nervioso central, y como la nicotina es una molécula muy liposoluble, va a tener acceso a la mayoría de ellos o todos ellos. Entonces habla de que a nivel periférico, principalmente tenemos receptores alfa 3 beta 4, que sería como alfa 3 beta 4, que se caracterizan también por tener lenta desensibilización. Entonces acá teníamos que completar dónde iban a estar esos receptores. Yo ya los completé, pero esto lo deberían saber, así que quiero que me lo digan ustedes, que básicamente es repetir lo que está en el grafiquito. ¿Alguno se anima? Esto no, esto de acá estamos. Bueno, tenemos a nivel parasimpático, recuerden que
Estos serían los ganglios, sí, bueno, eso, no me sale la palabra. Pero tendríamos las neuronas presinápticas y las neuronas postganglionares, perdón. En el caso del parasimpático, ambos va a liberar acetilcolina. Y sabemos que en el caso de los simpáticos, las preganglionares son las que van a liberar acetilcolina, las postsinápticas van a liberar noradrenalina. ¿Sí? Entonces los receptores nicotínicos van a estar acá y van a estar acá. Después tenemos que de los ganglios torácicos, la médula adrenal va a actuar directamente como un ganglio. Y vamos a liberar acá acetilcolina, por más que, digamos, la médula adrenal participe en todo lo que es el sistema simpático, ¿sí? Y acá también vamos a tener receptores de nicotina. Y lo que vemos en este cuadrito de acá son los cambios que se generan en diferentes, por ejemplo, signos vitales y constantes con la administración de nicotina. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un electrocardiograma, sin nicotina, con nicotina, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, una actividad neuronal. Estos son las descargas o la actividad de los nervios simpáticos sobre los músculos lisos circulatorios. Esto, perdón, es decir, si va a generar mayor o menor vasoconstricción, por ejemplo. La frecuencia respiratoria y el volumen tidal, ¿sí? ¿Algunos se anima a comparar ambos? O sea, entre el paciente que no consume cigarrillos, por ejemplo, con el que sí consume. Básicamente es decir lo que vemos. No importa, igual no se ve mucho. Bien. Sí, el neurograma, que es la actividad neuronal. Bien. Bien. Sí, creo que es en general. Y después, esto que estaba acá abajo, esta sigla rara, es lo que yo les decía, que sería básicamente la descarga de los nervios simpáticos periféricos sobre el músculo liso circulatorio. Entonces, si yo tengo mayor descarga simpática sobre el músculo liso, ¿qué voy a generar? En el caso de los vasos sanguíneos. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y eso se relacionaría Ahí con un perdón. aumento de la presión, que igual no se ve tan marcada acá, pero que podría existir, ¿sí? Y después tenemos la frecuencia respiratoria, que podría estar levemente aumentada. La verdad que verlo así suelto es medio complicado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pasa esto? Ahí está. Lo que habla acá es que los investigadores lo que hicieron, o sea, lo que creían es que tenía que ver con un cambio en la actividad de los quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo, es decir, de la sensibilidad. Y no me acuerdo qué es lo que decía acá. ¿Alguien quiere leer esto? Creo que era mayor actividad simpática sobre las células del lomo, pero alguien lo quiere leer por las dudas. Esta partecita. Eso. Bien, genial, gracias. Después, lo que dice acá es que para corroborar esa hipótesis que generaron, hicieron experimentos en vivo de las células del cuerpo carotídeo que dieron los resultados. Entonces acá vemos concentración de calcio en tiempo y vemos en presencia de acetilcolina, fíjense que todos están a la misma concentración, 100 unidades de acetilcolina, nicotina y pilocarpina. ¿Qué es la pilocarpina? ¿Alguno sabe? Es un fármaco que es un agonista muscarínico, o sea, activa los receptores muscarínicos. Y tiene cierta actividad sobre los nicotínicos, pero no es
no es específico, digamos. Los fármacos, lo van a ver más adelante, pueden ser o nicotínicos, o sea, pueden ser o específicos de un subtipo de receptor o de otro. Y en este caso este es más específico hacia los muscarínicos, ¿sí? ¿Y qué diferencia ven ustedes entre esos tres gráficos? Básicamente, ¿qué es lo importante? Entre la acetilcolina y la nicotina. Como que es más sostenida la concentración de calcio por acción de la acetilcolina a diferencia de la... O sea, no sé si más sostenida, pero hay como un periodo donde los niveles son mucho más altos en comparación con el mismo periodo frente a la nicotina. O sea, ¿es más alto en el caso de la nicotina o al revés? Sería... Habla. Ay, que estás apagando. Sería más alto en el caso de la nicotina, fíjate que el pico es más alto. Es verdad que acá tiene como una pequeña meseta, pero es de pequeña. Se mantiene más alto, o sea, tiene un pico más alto y después se mantiene alto por más cantidad de tiempo, fíjense. Dura hasta los 7 y acá ya los 5 está abajo, ¿sí? En tiempo, ¿no? En minutos. A los 5 minutos ya está casi llegando al nivel basal y acá a los 5 minutos sigue arriba, cerca de los 250 más o menos, ¿sí? La concentración de calcio. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que lo que decían estos científicos, esta hipótesis, ¿es correcta o no? O sea, ¿tiene que ver con una sensibilización del glomus? Sí, bien, se relaciona con eso. Y después, lo último que preguntaba es, ¿qué acción tiene la pilocarpina sobre los receptores? O sea, ¿es un agonista o es un antagonista colinérgico? Esto se lo dije yo. Y está tachado. Así que es un agonista, ¿sí? No es específicamente nicotínico, pero, o sea, es más muscarínico que nicotínico, pero tiene cierta actividad y por eso vemos estos cambios en las concentraciones de calcio. Y terminamos, no me acuerdo si hay otro punto más. Bueno, sí, terminamos. ¿Se les hizo muy largo?